el fragmento que estaba leyendo. Vale. Necesitamos invertir en educación formal e informal. De lo contrario, será muy difícil, si no imposible, que como sociedad seamos capaces de tomar decisiones sobre tecnologías que no entendemos y que en consecuencia frecuentemente tememos. Coincido plenamente con las palabras de Marie Curie. Nada en la vida debería temerse sino entenderse. Ahora es momento de entender más, para así temer menos. Este es un extracto del libro Inteligencia Artificial, naturalmente, un manual de convivencia entre humanos y máquinas para que la tecnología nos beneficie a todos. Su autora es Núria Oliver, nuestra invitada de hoy, a quien damos la bienvenida y agradecemos su disposición a ayudarnos a entender. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario web Inteligencia Artificial y Educación, organizado por el Consejo Escolar del Estado en el marco del grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y educación que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos meses. Y que hoy queremos comenzarlo precisamente en el Día Internacional de la Niña, con el lema La visión de futuro de las niñas, con Núria Oliver. ¿De qué manera hacerlo mejor? Una de las expertas más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de inteligencia artificial y sin duda un modelo de inspiración para muchas niñas que precisamente Núria nos decía que le hubiese gustado tener. La doctora Oliver, para contextualizar la ponencia, la ponente que hoy tenemos, es ingeniera en telecomunicaciones y la mujer más joven en formar parte de la Real Academia de Ingeniería de España. Se doctoró en inteligencia artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y además es experta en interacción humano-computadora, con 41 patentes. Es la disciplina que estudia cómo se produce la relación entre personas y sistemas informáticos. Ha encadenado diversos puestos de trabajo en compañías diferentes, siempre todos ellos vinculados a la tecnología y en especial a su uso responsable. Fue investigadora en Microsoft durante 12 años, doctora científica en multimedia en Telefónica o directora de ciencias de datos de Vodafone. Hoy la doctora Oliver es la directora de ELIS, es el Laboratorio Europeo de Aprendizaje de Sistemas Inteligentes, por sus siglas en inglés. Es una organización sin ánimo de lucro para promover la investigación en inteligencia artificial en Europa. Muy recientemente, la doctora Núria Oliver ha sido seleccionada por la Comisión Europea como presidenta del Grupo de Trabajo sobre Transparencia en el desarrollo del primer código de práctica para inteligencia artificial de propósito general, en el marco de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Sin duda, un lujo contar hoy con Núria Oliver, a quien de verdad agradecemos y damos la bienvenida a este seminario. Cuando quiera, doctora, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Encarna. Es un placer estar aquí y gracias por el interés hacia la inteligencia artificial. Como lo más importante para mí es que esta sesión sea útil, os invito a que me interrumpáis en cualquier momento. Sé que es un poco difícil con un seminario online, pero cuanto más dinámico lo hagamos, pues quizás más provechoso será para todos y todas. En principio, yo voy a hablar, voy a explicar qué es inteligencia artificial y por qué es tan importante, y también al final de mi presentación esbozaré algunas de las áreas de intersección entre la inteligencia artificial y la educación. Pero antes de hablar de inteligencia artificial, siempre es importante contextualizar el momento en el que vivimos y el tema del que queremos hablar. Y para mí esta contextualización es doble. Por una parte, desde la perspectiva de los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie, porque uno de mis principales mensajes es que necesitamos inteligencia artificial para abordar estos retos, que no es la solución, pero que sin duda formará parte de la solución. Retos como el envejecimiento de la población. España
de los más envejecidos del mundo. Lo que antes era una pirámide poblacional cada vez más se está convirtiendo en una pirámide invertida, y esto evidentemente no es solo un reto demográfico o educativo, sino también es un reto económico, social, de salud pública que tenemos que abordar. Además, vivimos en un planeta con recursos limitados, y si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pronto necesitaremos 2 planetas Tierra, de los que obviamente no disponemos. Y aún es peor, porque estos recursos no están distribuidos de manera homogénea en la sociedad. De hecho, en el siglo XXI estamos siendo testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Por ejemplo, las 100 personas más ricas tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Se piensa que, en parte, el desarrollo tecnológico puede estar contribuyendo a esta polarización en la acumulación de la riqueza. También nos enfrentamos al reto energético. Las necesidades energéticas del planeta están creciendo y no están creciendo al mismo ritmo la producción de las energías renovables, con lo cual contribuimos a uno de los más grandes retos, que es el reto climático. Las medias del planeta están aumentando, en consecuencia los niveles de los mares y los océanos y la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. Y no tenemos nada más que mirar lo que ha sucedido esta semana, por ejemplo, en Florida o incluso aquí con la tormenta subtropical. Y además vivimos en un mundo que no es inmune a las grandes pandemias, como pudimos en 2020 con la pandemia del coronavirus. Como he dicho, uno de los elementos que motivan mi trabajo es la oportunidad que nos brinda la inteligencia artificial para ayudarnos a abordar estos retos. Y desde el punto de vista tecnológico, vivimos en un momento de oportunidades. Vivimos en un mundo móvil. Hace más de 2 años que hay más del doble de móviles en el mundo que humanos. El móvil es el dispositivo con mayor adopción en nuestra historia. Este es un grupo de trabajo que ha estado estudiando el impacto de los móviles en las escuelas, con lo cual entiendo que sois expertos en entender, ¿no?, el impacto que están teniendo los móviles en nuestras vidas. Pasamos más tiempo con nuestros móviles que con cualquier otra persona o cosa en nuestro día a día, y el móvil modula nuestra experiencia vital hasta el punto de que vamos a ver un concierto y no miramos el concierto, sino que lo estamos grabando, ¿no?, o retransmitiendo con el móvil. O vamos a escuchar y a conocer a la primera candidata mujer a la presidencia de los Estados Unidos y ni siquiera la miramos a la cara, ¿no?, sino que estamos haciéndonos un selfie con ella. Pero no solamente es un fenómeno en países desarrollados, sino sobre todo en países en desarrollo. Más personas tienen acceso a móvil que tienen acceso a agua potable o a retretes, como ilustra esta foto que muestra a unos migrantes levantando sus sencillos móviles al cielo, expectantes, buscando cobertura, ¿no?, para poderse comunicar. Pero, por supuesto, no solamente vivimos en un mundo móvil, vivimos en un mundo donde cada vez más vamos a coexistir con coches autónomos, por inteligencia artificial, comerciales, gracias a la inteligencia artificial. En nuestro día a día utilizamos decenas de aplicaciones en nuestros smartphones, todas ellas dotadas de inteligencia artificial. Todos y todas los que estamos aquí, todos y todos vuestros alumnos, van a poder viajar al espacio sin necesidad de ser astronautas profesionales, algo que era impensable no hace mucho tiempo. Le hablamos a la tecnología y nos entiende y nos contesta gracias a la inteligencia artificial. Vivimos en un mundo de ciudades inteligentes, impresoras en 3 dimensiones, un mundo en el que la ciencia está de datos, que solo podemos dar sentido con inteligencia artificial. No hay más que ver que tanto el Premio Nobel de Física como el Premio Nobel de Química este año han sido por contribuciones de la inteligencia artificial a estas disciplinas. Y también nosotros y nosotras, el Homo sapiens, cada vez más nos estamos aumentando con tecnología. Tecnología que ahora llevamos puesta en forma de pulseras o relojes inteligentes para dentro de nuestro cuerpo. Además, vivimos en un mundo donde de los 6 países más poblados, 4 son países digitales que no existían hace 20 años. El país más poblado es Facebook, luego WhatsApp, luego estaría TikTok, China, India e Instagram. Países digitales que no entienden fronteras y que en el caso de Facebook, WhatsApp e Instagram son países que están gobernados por un mismo presidente que no ha sido elegido democráticamente. Pero no solamente nosotros los humanos estamos dotados de tecnología, cada vez más nuestro entorno está dotado de tecnología, en lo que se conoce como el Internet de las Cosas, donde en el año 2022 ya se superaron los 13.000 millones de dispositivos conectados.
Ponemos sensores en las ciudades, en nuestras casas, en nuestros coches, en nuestros colegios. Tenemos sensores también con objetivos científicos, ¿no?, que captan cantidades ingentes de datos sobre el mundo físico en el que vivimos. Hasta el punto de que si en el año 2003 había solamente 0,0 dispositivos conectados por cada persona en el planeta, en el 2020 superamos los 6,5 dispositivos. Esta ubicuidad de la tecnología, tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno, a lo que da lugar es a una generación masiva de datos, lo que se conoce como Big Data. Datos que no solamente por su volumen, sino también por sus características, solo podemos entender, analizar y dar sentido gracias a la inteligencia artificial. En el año 2025 se predice que alcanzaremos 175 zettabytes. Y para entender lo que es un zettabyte, es un 1 con todos estos ceros que se ven aquí abajo. Es algo que realmente no podemos ni entender, ¿no?, con nuestra mente tan limitada. Y también vivimos en un mundo donde no solamente digitalmente no hay fronteras, sino que físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Y esta movilidad representa también una vulnerabilidad, como pudimos ver en el contexto del coronavirus, ¿no?, y lo rápido que se propagó la pandemia. En suma, en lo que nos encontramos inmersos es en una revolución industrial, que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y de maneras industriales anteriores está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Esta revolución industrial representa una unión íntima, sin precedentes, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por una serie de disciplinas como son la bioingeniería, la ingeniería genética, la nanotecnología y, como no, la inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Seguramente si hiciese esta pregunta hace 5 años en la calle, la mayoría de las personas me contestarían que la inteligencia artificial eran unos robots, probablemente en Japón. Si bajo ahora a la calle y hago esta pregunta, con gran probabilidad la mayoría de las personas me contesten que la inteligencia artificial es ChatGPT. En realidad, la inteligencia artificial es ambas cosas. La definición de la inteligencia artificial es que es una disciplina, igual que la medicina es una disciplina o el derecho, que existe desde los años 50, al mismo tiempo cuando empezaron a construirse los primeros ordenadores, y que tiene como objetivo el crear sistemas inteligentes computacionales tomando como referencia la inteligencia humana. Es decir, si queremos alcanzar una inteligencia artificial, de algún modo tenemos que entender y caracterizar la inteligencia humana. Y obviamente una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar es que la inteligencia humana es muy compleja y además no la entendemos en su completitud. Los humanos podemos percibir el entorno que nos rodea, analizarlo y reaccionar en consecuencia. Tenemos la capacidad de buscar soluciones y resolver problemas, podemos razonar y planificar, aprendemos constantemente y nos adaptamos. De hecho, si no nos adaptásemos, podríamos desaparecer como especie. Y además tenemos múltiples inteligencias: inteligencia social, emocional, lógico-verbal, pensamiento crítico, creatividad. De la misma manera, dentro de la inteligencia artificial hay distintas áreas de conocimiento que intentan replicar alguna de estas habilidades humanas. Por ejemplo, el área dentro de la inteligencia artificial que intenta replicar la capacidad que tenemos para ver se llama visión por ordenador, y es el área donde se inventan algoritmos que automáticamente analizan imágenes, analizan vídeos o generan imágenes y vídeos. El área dentro de la inteligencia artificial que intenta replicar la capacidad que tenemos para comunicarnos utilizando el lenguaje sería, por una parte, el reconocimiento automático del habla y, por otra parte, el procesamiento del lenguaje natural, etc. Desde un punto de vista del nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen en 3 niveles. Esto es importante saberlo porque hay un nivel del que se habla mucho, sobre todo en los medios de comunicación. El primer nivel es lo que tenemos hoy en día, que se conoce como inteligencia artificial específica. Son sistemas de inteligencia artificial que solo saben hacer una tarea, probablemente mejor que el mejor de los humanos, pero están restringidos a esa única tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo no es un humano desde hace muchas décadas. Es un programa de inteligencia artificial, pero este programa solo sabe, entre comillas, jugar al ajedrez.
De hecho, no sabe lo que es el ajedrez y podría tener dificultades para adaptarse si cambiásemos las reglas de manera improvisada. Toda la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es inteligencia artificial específica. El segundo nivel es la aspiración de la disciplina. Se conoce como inteligencia artificial general. Y sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de competencia y de complejidad que la inteligencia humana, incluyendo conceptos tan difíciles para nosotros mismos de caracterizar y entender como puede ser la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener una inteligencia artificial general, pero lo más importante es entender que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí y ya esté revolucionando la sociedad. Y especular sobre si tendremos o no tendremos una inteligencia artificial general muchas veces no es más que una distracción ante esta penetración silenciosa de la inteligencia artificial específica, no general, ¿no?, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hay autores que dicen, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, podríamos teóricamente superar la inteligencia humana computacionalmente. Este concepto se conoce como el concepto de superinteligencia, que es muy controvertido desde un punto de vista científico. El momento en el tiempo en el que hipotéticamente superaríamos la inteligencia humana computacionalmente se conoce como la singularidad, el que quizás habéis oído hablar en las películas o libros de ciencia ficción, y por definición no entendemos una superinteligencia, de la misma manera que un insecto no entiende nuestra inteligencia. Una observación importante, o dos observaciones, son, en primer lugar, que como sociedad deberíamos decidir si nos interesa o no nos interesa aspirar a conseguir una hipotética superinteligencia, y quizás para contestar esta pregunta de si nos interesaría o no, podemos observar el mundo biológico y darnos cuenta de que las especies más inteligentes no suelen tratar demasiado bien a las especies menos inteligentes, con lo cual quizás no está en nuestro interés aspirar a inventar algo que sea más inteligente que nosotros. Históricamente ha habido dos grandes escuelas de pensamiento para conseguir una inteligencia artificial. Y esto es importante saberlo para entender el momento actual en el que vivimos. La primera escuela, que fue la escuela predominante en las primeras décadas de existencia de la inteligencia artificial, se conoce como la escuela top-down o la escuela simbólico-lógica. Parte de la siguiente observación. Los seres humanos sabemos muchas cosas, tenemos mucho conocimiento. Si programamos el conocimiento que tenemos en los ordenadores usando símbolos y luego derivamos conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base, usando reglas de la lógica y otro tipo de reglas, podríamos alcanzar una inteligencia artificial. El ejemplo canónico de esta escuela son los sistemas expertos, que de hecho representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial en los años 70, 80 y hasta los mediados de los 90. La segunda escuela, que es la escuela que domina hoy en día y es la escuela a la que yo pertenezco, es la escuela que se conoce como bottom-up o la escuela conexionista. Y esta escuela parte de una observación distinta, que es la siguiente. Los seres biológicos inteligentes aprendemos a partir de nuestras interacciones con el entorno, aprendemos a partir de nuestra experiencia, aprendemos a partir de datos. De hecho, si queremos inventar una inteligencia artificial, deberíamos ser capaces de diseñar algoritmos que también aprendan a partir de datos. El ejemplo canónico de esta escuela son las redes neuronales, que están en el corazón de todos los sistemas de inteligencia artificial de hoy en día, pero que no son algo nuevo. Existen desde los años 40 y 50, como ilustra este artículo del New York Times, donde aquí en la columna de la izquierda se habla de un dispositivo que inventó la Armada Americana que aprende haciendo. A lo que hace referencia el artículo es a la red neuronal más sencilla que existe, el perceptrón, inventada por Frank Rosenblatt, a quien vemos aquí en la foto, junto con su perceptrón, que es esta cajita que está a su lado porque no había ordenadores en esa época y entonces tuvo que hacer una implementación física del perceptrón. Y él lo explicaba diciendo, este perceptrón aprende como las personas, al principio se equivoca, pero conforme va teniendo más experiencia va mejorando. Y él incluso se aventuró a predecir que en un futuro habría perceptrones que traducirían de un idioma a otro o reconocerían caras, algo que efectivamente todos y todas podemos hacer hoy con nuestros móviles gracias a
redes neuronales profundas que son perceptrones en esteroides, pudiésemos decir, mucho más complejos. Dentro de cada una de estas dos escuelas hay muchas áreas de conocimiento. En la escuela top-down tenemos la teoría de juegos, la lógica, la optimización, la representación del conocimiento, las teorías del aprendizaje. Y en la escuela bottom-up tenemos todas las áreas relacionadas con la percepción computacional, el disparador, el análisis de audio, de vídeo, de cualquier tipo de dato procedente de sensores, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo con redes neuronales profundas, que estaría dentro del aprendizaje automático, etc. Y aunque históricamente estas dos escuelas han tenido un cierto enfrentamiento, cualquier sistema comercial de hoy en día tiene un componente muy grande de aprendizaje a partir de datos, pero también tiene un componente top-down de conocimiento del problema concreto, del caso de uso concreto, para facilitar la interpretación de los datos. Hay autores que equiparan el papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial con el papel que está jugando la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque ambas tienen una serie de similitudes. Tanto la electricidad como la inteligencia artificial son lo que se conoce como transversales. En el caso de la inteligencia artificial, es una disciplina de propósito general. Se puede aplicar a cualquier ámbito y por eso está transformando la sociedad. Porque se puede aplicar a la medicina, al transporte, a la educación, al comercio, a las finanzas, a cualquier ámbito de la sociedad. Además es invisible porque son programas de ordenador y es ubicua. La inteligencia artificial es compleja, pero nos permite manejar y entender la complejidad, es actualizable porque son programas de ordenador que podemos ir mejorando constantemente y es escalable. Pero además tiene dos propiedades extremadamente poderosas que no tiene la electricidad. En primer lugar, la inteligencia artificial nos permite no solamente explicar el pasado o interpretar el presente, sino también predecir el futuro. Y en segundo lugar, no solamente la inteligencia artificial nos permite analizar y dar sentido a los datos, sino que genera contenido en lo que se conoce como técnicas de inteligencia artificial generativa. Genera textos, imágenes, vídeos, audios, etcétera, con las ventajas y los retos que esto representa. Quizás os estéis preguntando por qué estamos ahora inmersos en la cuarta revolución industrial si la inteligencia artificial existe desde los años 50. ¿Por qué no se produjo esa revolución industrial en los años 50? Y la respuesta es porque en los últimos 15 años hemos sido testigos de la confluencia de tres factores que están impulsando un desarrollo exponencial de las técnicas de inteligencia artificial bottom-up, las técnicas basadas en el aprendizaje a partir de datos. Y esos factores pues, son muy fáciles de imaginar, sobre todo el primero, que es la disponibilidad de grandes cantidades de datos. Lo he comentado al principio, cada año o cada 2 años generamos más datos que en los 5.000 años anteriores en la historia de la humanidad. El segundo factor, además de los datos, es la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo coste gracias a la llamada ley de Moore. Esta es una ley que predice un crecimiento exponencial en la capacidad de computación por el mismo precio. Cada año y medio o así duplicamos nuestra capacidad de computación pagando el mismo dinero. Esta ley es la que hace que cuando nos compramos un móvil o cualquier dispositivo tecnológico, ese mismo dispositivo valga mucho más barato un año y medio más tarde o por el mismo precio nos podamos comprar uno mucho más potente. Esta capacidad de computación es muy importante porque los sistemas de inteligencia artificial, conforme hemos tenido más capacidad de computación, se han ido beneficiando y se han ido haciendo cada vez más potentes. Tenemos la computación y el tercer ingrediente son los modelos. Modelos de aprendizaje inspirados en el perceptrón de Frank Rosenblatt, en esa red neuronal tan sencilla, pero muchísimo más complejos, que se conocen como redes neuronales profundas, pueden tener cientos de capas, miles de millones de parámetros, que entrenadas con grandes cantidades de datos, gracias a la disponibilidad de grandes capacidades de computación, son las que están revolucionando la sociedad y son las que nos han permitido conseguir unos avances sin precedentes, áreas tan importantes como son el análisis de imágenes y de vídeos para todo tipo de propósitos, reconocimiento de habla, traducción de un idioma a otro idioma, predicción de todo tipo de fenómenos, incluyendo, por ejemplo, fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? O predicciones para modelar el clima,
etc. Hasta el punto que desde el año 2016 hemos ido alcanzando una serie de hitos que formaban real ciencia ficción. En el año 97 ya superamos el juego de ajedrez con inteligencia artificial cuando Deep Blue ganó contra Garry Kasparov. Pero había otro juego, el juego de Go, un juego mucho más complejo, que se pensaba que iba a ser inalcanzable para la inteligencia artificial, hasta que en 2016 AlphaGo ganó contra uno de los mejores jugadores de Go del mundo, Lee Sedol, en este juego. Y a partir de ahí, cada año o incluso cada pocos meses, hemos ido alcanzando hitos que no se habían nunca alcanzado antes. En 2017, EA Libratus ganó contra algunos de los mejores jugadores de póker del mundo. El póker es un juego de información incompleta, a diferencia del Go o del ajedrez. Esto quiere decir que cuando tú juegas a Go o ajedrez, ves el tablero entero y sabes exactamente dónde están tus contrincantes. Pero en el póker no lo sabes, no sabes qué cartas tienen tus oponentes. Además, siempre se ha dicho que el póker es un juego humano porque es un juego psicológico, porque puedes mentir, puedes echar faroles, se supone que tienes que tener una capacidad especial de leer las microexpresiones faciales de tus contrincantes, ¿no? Etcétera. Algo que quedó totalmente desmitificado cuando EA Libratus ganó contra algunos de los mejores jugadores de póker sin darles la mínima oportunidad de poder ganar. O cuando en el año 2018 AlphaZero ganó contra el mejor jugador de ajedrez del mundo, que es otro programa de inteligencia artificial, pero habiendo aprendido a jugar al ajedrez por sí mismo. En 2021, la estructura de las proteínas en 3 dimensiones. Esto ha sido uno de los motivos por los que o la temática a la que han dado el Premio Nobel en Química este año. O a partir del 2022, la irrupción de las técnicas de inteligencia artificial generativa impulsadas por ChatGPT. Y esto realmente ha representado una mini revolución dentro de esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos. Y quería justificar esta afirmación con algunas cifras. Esta gráfica muestra la cantidad de tiempo que llevó a servicios muy populares a conseguir 1 millón de usuarios. Y vemos que Netflix tardó 3 años y medio, Facebook tardó 10 meses, Instagram 75 días y ChatGPT solamente tardó 5 días. Esto es para conseguir 1 millón. Pero ¿qué pasa cuando miramos 100 millones de usuarios? Vemos que lo que Netflix, Netflix tardó 10 años o Facebook 4 años y medio, ChatGPT solamente tardó 2 meses. El nivel de adopción de ChatGPT no tiene precedentes en nuestra historia. Cada día cientos de millones de personas lo utilizan en todo el mundo, incluyendo probablemente todos y todas vuestros estudiantes para hacer todo tipo de deberes o tareas colegiales con las implicaciones que esto conlleva. En mi caso particular, yo me apoyo mucho en ChatGPT para escribir poemas y no podía hablar de ChatGPT sin pedirle que me compusiese un poema sobre la intersección entre la educación y la inteligencia artificial, y esto es lo que me ha compuesto. Un con promesas de luz y ciencia. Es la IA que con potencia nos lleva a un futuro en forma. Enseña a todos sin cansancio, desde el rincón más olvidado. Conoce al niño más callado y lo acompaña en su avance, en su espacio. Los libros viven en su mente y en cada respuesta precisa despliega el saber que avisa del mundo entero siempre presente. Pero, ¿y el riesgo que en ella duerme? El alma perdida en el cálculo frío, el maestro humano dejado al olvido y el niño solo, que ya no aprende. Si todo es datos y todo es ciencia, ¿dónde quedan el error y la duda? ¿Dónde el afecto que acude y ayuda cuando falla en el método o la paciencia? En su potencial, una promesa clara de romper barreras, de abrir el mundo, pero el Unas peligro... setas de chocolate, pues llegan esta tarde. ¿Sí? Creo que se tendrían que mutear. Pero el peligro también profundo de hacer de la mente una máquina rara. Que la IA nos enseñe, pero no nos quite la chispa humana, la pasión viva. Que sea guía, que nunca derive en olvidar lo que al alma existe. Un nuevo sol, sí, pero compartido entre el corazón y el algoritmo. No está mal, dado que reconoce sus propias implicaciones y limitaciones. Más allá de poemas, con estas técnicas de inteligencia artificial generativa podemos generar también imágenes
¿no? De personajes que no existen o de personas que sí existen en situaciones que nunca han existido, dando lugar a lo que se conoce como deepfakes, que representan un gran reto, entre otras cosas, en la formación de la opinión pública ante temas de gran relevancia social como pueden ser procesos electorales o el cambio climático o las vacunas. Pero más allá quizás de estos hitos que he comentado, el póker, el Go, que quizás no tienen demasiado impacto en nuestra vida, es indudable que todos y todas los que estamos aquí y todos y todas vuestros estudiantes y alumnos interaccionamos constantemente con inteligencia artificial, muchas veces en la sombra, porque son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden qué amigos tenemos, qué noticias leemos, qué información encontramos en Internet, qué libros leemos, qué música escuchamos, qué películas vemos. Lo he comentado al principio, si le podemos hablar a la tecnología es gracias a la inteligencia artificial. Cada vez más la inteligencia artificial decide por dónde vamos, porque los sistemas de enrutamiento utilizan inteligencia artificial para predecir el tráfico, las condiciones climatológicas o para atender a los intereses comerciales de quienes desarrollan esas aplicaciones. Hace mucho tiempo que las transacciones en bolsa y los procesos de manufactura están automatizados con inteligencia artificial, como también lo están obviamente los coches autónomos. No vamos a poder conseguir grandes avances en la ciencia sin la ayuda de la inteligencia artificial. Las ciencias experimentales están viviendo una gran revolución por la existencia de estas técnicas de inteligencia artificial tan avanzadas. Pero también cada vez más algoritmos de inteligencia artificial van a decidir si se nos acepta o no en una universidad o en un trabajo, van a decidir qué tratamiento médico se nos aplica, qué diagnóstico se nos determina o qué sentencia judicial se nos dictamina. Y por esta penetración de la inteligencia artificial en áreas de gran importancia en la vida de las personas, la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina tecnológica y se ha convertido en un tema político, como ilustran estas gráficas que muestran el número de veces que el término inteligencia artificial en azul y el término machine learning o aprendizaje automático en rojo fueron mencionados a lo largo de los años en el Parlamento británico y en el Congreso americano. Y vemos que es como si no hubiese existido hasta el año 2016, cuando de repente ha habido este interés y crecimiento exponencial hacia esta disciplina. Y por eso probablemente nos sorprende que prácticamente todos los países del mundo hayan elaborado sus estrategias artificial. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia de inteligencia artificial o cualquier acercamiento a la inteligencia artificial en cualquier contexto debería considerar 5 dimensiones. La dimensión tecnológica, porque obviamente estamos hablando de una disciplina tecnológica y tenemos que conocerla. La dimensión legal y regulatoria, una dimensión muy interesante ahora en Europa, con la aprobación en agosto de este año del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el AI Act, y su entrada en vigor progresivamente en los próximos 2 años. La dimensión ética, la dimensión social, incluyendo el impacto positivo social de la inteligencia artificial, el hecho de que nos puede ayudar a abordar los grandes retos del siglo XXI y también incluyendo la necesaria inversión en educación. Y el último pilar es un pilar del que se habla mucho siempre, que es el pilar económico y laboral, ¿no? El impacto que está teniendo en la transformación del tejido productivo en el contexto de esta 4ª revolución industrial en la que nos encontramos inmersos. No tengo tiempo de explicar todas las dimensiones, pero voy a dar unas pinceladas de un par de visión económico y laboral. Es evidente que la inteligencia artificial genera riqueza. Se anticipa que en el año 2028 se alcanzarán prácticamente los 1.000 billones de dólares en el tamaño del mercado de la inteligencia artificial, lo que representa un crecimiento exponencial. También es evidente que, fruto de esta 4ª revolución industrial, los trabajos están cambiando. Hay muchos trabajos que existían no existen. La persona que te despertaba, el despertador humano, las telefonistas, los lectores en las fábricas, los serenos, los lampareros. Y hay muchos trabajos que existen hoy en día que no existían hace 20 años. Todos los trabajos relacionados con los smartphones porque no había smartphones. Todos los trabajos relacionados con las redes sociales porque no había redes sociales. Todos los trabajos relacionados con la computación en la nube porque las nubes que había eran las que había en el cielo. Todos los trabajos relacionados ahora con la inteligencia artificial, no, porque la inteligencia artificial no estaba incorporada en la sociedad como ahora mismo. La mayoría de los análisis sobre el futuro
anticipan que va a haber una creación neta de puestos de trabajo fruto de esta cuarta revolución industrial. Por ejemplo, se predice que el año que viene habrá casi 100 millones de personas que estarán trabajando en la industria de la inteligencia artificial. A nivel europeo se anticipa que va a haber una gran demanda de perfiles tecnológicos en gente joven o gente no tan joven que no vamos a poder suplir porque no tenemos vocaciones. Si miramos a nivel de las habilidades, es muy interesante ver cómo por una parte hay un gran crecimiento en la demanda de habilidades analítico-tecnológicas relacionadas con el uso de las tecnologías, pero también hay una gran demanda de habilidades relacionadas con nuestras inteligencias social y emocional, que quizás tampoco estamos cultivando y desarrollando todo lo que deberíamos, en parte por la ubicuidad de la tecnología en nuestras vidas. Y por eso yo creo que una pregunta muy pertinente para hacernos todos y todas, tanto desde un punto de vista profesional como desde un punto de vista personal, es si realmente nos estamos preparando para esta transformación del tejido productivo y del mercado laboral. Y como en sesiones en educación, es importante reflexionar sobre la intersección, ¿no?, entre la inteligencia artificial y la educación. Desde mi punto de vista hay dos claras áreas de impacto. Por una parte, en qué es lo que enseñamos y por otra parte, en cómo lo enseñamos. El desarrollo de la inteligencia artificial requiere evidentemente la adopción de nuevas habilidades. Y tampoco quiero hablar mucho sobre este tema porque no me considero experta en inteligencia artificial y educación, pero quería compartir algunas ideas humildemente para fomentar también el debate y la conversación, porque vosotros sois muchos más expertos en educación que yo. Hay estudios que encuentran que hay una brecha entre la realidad de los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes y la educación que reciben, ¿no? Por ejemplo, un estudio de Mozilla encontró que un 75% de los y las adolescentes les gustaría saber crear aplicaciones en móviles, videojuegos, páginas de web, pero solamente un 3% de este colectivo, de este grupo demográfico, tenían las habilidades, ¿no?, para hacerlo. Yo llevo muchos años hablando del hecho de que creo que confundimos el no poder vivir sin el móvil con el ser un nativo digital o ser tecnológicamente competente, ¿no? Y yo creo que este vídeo quizás lo ilustra, ¿no? Consideraríamos que el chimpancé es un nativo digital, parece no tener mucha dificultad en utilizar el móvil con mucha destreza, ¿no? Pero evidentemente no sabe más que darle a botoncitos y mover la pantalla, ¿no? No entiende cómo funciona, pero realmente es así en el caso de muchos de nuestros niños y adolescentes. Por eso hace años escribí un capítulo en este libro, Los nativos digitales no existen, donde hablo del concepto de eruditos digitales, que desde mi punto de vista tiene dos dimensiones fundamentales a desarrollar. Por una parte, el aprender pensamiento computacional. No, esto lo voy a pasar muy rápido porque supongo que conocéis lo que es el pensamiento computacional. Es un concepto propuesto por en los años 80. Yo coincidí con Simon Papper en el Media Lab de MIT cuando estuve haciendo mi doctorado y básicamente lo que implica es el saber utilizar la tecnología para resolver problemas. Creo que una simplificación quizás del pensamiento computacional, pero que a mí creo que forma parte del canal sería el desarrollar 5 competencias. Por una parte, el pensamiento algorítmico, por otra parte, la programación, porque es el lenguaje de las máquinas, los datos, las redes y también conocimientos del hardware, del sustrato físico de la tecnología que utilizamos. Para mí, saber pensamiento computacional es el equivalente a saber leer, escribir y matemáticas básicas en el siglo XXI y no se necesitan ordenadores para enseñar pensamiento computacional, sobre todo en los primeros años. Hay muchas iniciativas de cómo enseñar pensamiento computacional. La mayoría son iniciativas privadas que no están accesibles necesariamente a todos y todas los niños, pero sí que hay un gran movimiento mundial de incluir competencias de pensamiento computacional, que no es solo programación y que no es poner un ordenador en el aula, ¿no? Es mucho más en la educación desde los primeros cursos. Pero tan importante es el cómo.
Quizás hoy más que nunca es fundamental que desarrollemos habilidades que nos caracterizan como seres humanos, nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico y todas las habilidades relacionadas con nuestras inteligencias social y emocional. Y quizás tampoco las estamos desarrollando porque cada vez más la interacción de humano a humano la estamos realizando con tecnología, incluyendo esta interacción ahora mismo, y la tecnología no nos permite tener una interacción de humano a humano con la riqueza y con la complejidad que tiene la interacción cara a cara. Si la naturaleza es muy sabia y si no desarrollamos algo, si no lo usamos, lo perdemos. Y creo que podemos estar perdiendo muchas habilidades que han sido clave para nuestra supervivencia como Homo sapiens, que han sido clave para que como sociedad hayamos podido afrontar los grandes retos que hemos superado y que es fundamental que desarrollemos, ¿no?, en los niños y las niñas, y que no son habilidades que podemos desarrollar si nuestra interacción está siempre mediada por la tecnología, porque son habilidades que requieren una interacción física, una capacidad para leer el lenguaje no verbal, una capacidad para saber estar de acuerdo en estar en desacuerdo, para saber estar aburrido, por ejemplo, manejar la frustración y muchas otras situaciones, ¿no?, de este tipo. Con respecto a cómo la inteligencia artificial impacta el cómo enseñamos, hay muchísimas áreas de impacto y yo creo que es un momento de grandes oportunidades en el contexto educativo. No podemos tener una educación personalizada si no nos apoyamos en la inteligencia artificial, porque nos permite escalar la personalización y también adaptar la educación a las necesidades de cada niño y de cada niña. Esto solo es posible porque estamos viviendo unos avances sin precedentes en áreas clave dentro de la inteligencia artificial, como son el procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática, el reconocimiento del habla, el reconocimiento de todo tipo de imágenes, ¿no?, y vídeos, la personalización. Todo esto nos permite hacer robots sociales o chatbots educativos, etcétera. Dentro de esta parte más directa, ¿no?, de lo que es el enseñar, hay dos ámbitos muy diferentes. Por una parte, el cómo la inteligencia artificial nos permite mejorar la experiencia de aprendizaje y por otra parte, cómo la inteligencia artificial permite dar un mejor apoyo a los administradores, al personal administrador y docente para que puedan hacer su trabajo mejor. Dentro de cómo mejorar el aprendizaje hay muchísimas oportunidades, no puedo describirlas todas, pero bueno, quería dar algunos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos de mejorar el aprendizaje incluso muy temprano con sistemas que utilizan pues, juegos y personalización para ayudar a niños pequeños en conceptos básicos. Hay muchos ejemplos de robots que acompañan a niños y que les ayudan también en temas de educación temprana. Una de las oportunidades más importantes es el poder adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. En el contexto del aprendizaje de idiomas hay una pequeña revolución, ¿no?, porque todos los sistemas actuales son de inteligencia artificial, ¿no?, y se apoyan en la inteligencia artificial. Lo mismo está sucediendo con enseñar a escribir. Los grandes avances que estamos viviendo en las técnicas de inteligencia artificial generativa y el procesamiento del lenguaje natural nos están permitiendo hacer sistemas que ayuden de manera interactiva a los y las estudiantes a aprender a escribir mejor, una competencia clave para el ser humano. Hay ejemplos también muy interesantes para detectar tempranamente y abordar la diversidad funcional y la diversidad en el aprendizaje, ¿no?, desde una detección temprana, por ejemplo, de la dislexia y la ayudar a corregir los problemas con la dislexia, a algo similar, pero en el contexto de, por ejemplo, ADHD, el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. En el contexto de las diferencias funcionales físicas, las oportunidades son inmensas porque gracias a la inteligencia artificial personas que no pueden ver, pues pueden ver, personas que no pueden hablar, ¿no?, se pueden comunicar con el ordenador utilizando todo tipo de modalidades, ¿no?, que permiten a cualquier persona aprender, ¿no?, algo que era muy difícil en épocas anteriores. Y, como no, el poder tener esta personalización tanto en software como en hardware, ¿no?, como he enseñado antes, robots de todo tipo.
Nosotros en ELIS Alicante tenemos un proyecto muy interesante de educación, porque una de las áreas, como he destacado antes, que pensamos que es clave para el ser humano es el desarrollar nuestro pensamiento crítico. Al mismo tiempo es una habilidad difícil de enseñar. Estamos desarrollando un chatbot que aplica el método socrático de manera que no proporciona las respuestas a los estudiantes, sino que hace las preguntas pertinentes para que los y las estudiantes encuentren las respuestas. Estamos ahora desarrollando todos los módulos del chatbot. No es fácil hacer un chatbot socrático que funcione, y uno de los casos de uso que vamos a hacer es en el contexto del bachillerato internacional, una asignatura que se conoce como Theory of Knowledge, teoría del conocimiento, cuyo objetivo es precisamente fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. Estamos ahora estableciendo colaboraciones con algunos institutos que tienen bachillerato internacional, y lo menciono por si alguno de vosotros y vosotras trabajáis en este contexto, para hacer un piloto en el uso de nuestro chatbot para ver si realmente es capaz de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico entre los y las alumnos. Y luego hay mucho software para ayudar en tareas administrativas al personal docente y administrativo, desde hacer un seguimiento personalizado del progreso de los estudiantes a hacer todo tipo de tareas administrativas de interacción con la comunidad educativa, hacer unas programaciones automáticas, que siempre es un sudoku, ver cómo se hace la programación en los centros, o incluso ayudar a hacer correcciones automáticas o a proporcionar consejo de orientación vocacional, ¿no? o profesional. También están las dos caras de la moneda en el contexto del cyberbullying o el ciberacoso. Se utiliza inteligencia artificial para detectar casos de ciberacoso, pero también contribuye la inteligencia artificial al ciberacoso, sobre todo en el contexto de los deepfakes, ¿no? La generación de contenido no veraz, ¿no? Utilizando personas veraces. Y ya concluyo con algunas reflexiones éticas, porque estas oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial no están exentas, evidentemente, de implicaciones éticas y de limitaciones. La inteligencia artificial no es perfecta, y hasta que no abordemos muchas de sus limitaciones, pues no vamos a poder realizar, ¿no? este inmenso potencial que tiene. Y esa es una de las áreas en las que trabajamos en ELIS Alicante. ¿Cuáles son estas limitaciones? Pues quería mencionar algunas de las más importantes. En primer lugar, la violación computacional de la privacidad. Esto es un tema de gran relevancia en el contexto educativo. Todos estos sistemas de inteligencia artificial no pueden funcionar si no hay datos. Lo he explicado, ¿no? Son técnicas basadas en el aprendizaje a partir de datos. Cuando estamos hablando de menores, cuando estamos hablando de datos extremadamente sensibles, pues tiene que haber una garantía de preservación de la privacidad. Otro tema relacionado es el uso no autorizado de datos privados o de datos protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual para entrenar estas grandes redes neuronales, como puede ser la red neuronal que subyace a ChatGPT. Tenemos el reto de la discriminación, los sesgos y la estereotipación algorítmicas. El hecho de que estos algoritmos, que tanto potencial tienen para ayudarnos, muchas veces están replicando patrones de discriminación que existen en la sociedad o incluso magnificándolos. Y por eso tenemos que asegurarnos que adoptamos las medidas necesarias para que esto no sea así. Esta es las dos, tanto la privacidad como la no discriminación son dos áreas de trabajo en nuestra fundación, en ELIS Alicante. Otro reto en el que también trabajamos en ELIS Alicante es la opacidad. Estos sistemas son extremadamente complejos, pueden tener un trillón de parámetros, no hay quien los entienda, funcionan muy bien, pero no sabemos por qué, y evidentemente esto no es aceptable en muchos casos de uso, incluyendo muchos casos de uso educativos. Tenemos el reto de la manipulación subliminal de nuestro comportamiento con estos sistemas. Me atrevería a decir que todos y todas los que estamos aquí vemos nuestro comportamiento manipulado subliminalmente cada día, ¿no? Porque hay una línea muy fina entre dónde termina la persuasión y dónde empieza la manipulación. En teoría, según el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la manipulación subliminal estaría prohibida en Europa, pero de nuevo es muy difícil definir, ¿no? dónde empieza esa manipulación.
De nuevo, en el contexto educativo esto es un reto muy importante porque si ya nosotros los adultos somos más o menos fácilmente manipulables, no podemos ni imaginar qué sucede, ¿no?, con los y las niñas. Otro gran reto muy relevante en la educación es la falta de veracidad. El hecho de que estos grandes sistemas de inteligencia artificial generativa, que generan imágenes, audios, textos, vídeos, no tienen ninguna garantía de veracidad. No deberíamos creernos nada de lo que nos diga ChatGPT. Por eso a mí me gusta usarlo para escribir poemas, pero no necesariamente para escribir ensayos sobre temas de la realidad, porque no están entrenados con un criterio de veracidad. Es un área muy activa de investigación, es un área muy difícil de abordar técnicamente. Se adoptan una serie de medidas para intentar minimizar las probabilidades de que lo que generan no es veraz, pero no hay una garantía de veracidad y eso es muy importante transmitírselo a los y a las alumnas. Hay muchos casos, incluso casos muy notables de abogados que han escrito dictámenes con ChatGPT donde se ha inventado sentencias o se ha inventado jurisprudencia y se han quedado tan anchos, ¿no? Entonces esto es algo fundamental. Otro reto del que quizás no se habla mucho es la excesiva huella de carbono. La inteligencia artificial es cualquier cosa menos neutra desde el punto de vista de las emisiones de CO2. Lo he comentado cuando he dicho que necesitan grandes cantidades de computación. Para entrenar un sistema como el que subyace a ChatGPT se necesitan cantidades ingentes de energía, más energía que la que consumen algunos países pequeños, algo que es, por una parte, muy negativo desde un punto de vista medioambiental, pero por otra parte genera una gran asimetría porque muy pocas instituciones tienen los medios para poder entrenar estos grandes sistemas, con lo cual hay un oligopolio de poder en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, algo que no es positivo desde un punto de vista social. Hay una gran falta de diversidad, tanto en la disciplina, donde desgraciadamente solamente somos quizás un 12% mujeres expertas en inteligencia artificial, pero también falta de diversidad de los algoritmos, que suelen encasillarnos en ciertos patrones, ¿no? Esto yo creo que todos y todas lo hemos vivido. Vemos 3 películas, yo qué sé, históricas y ya las recomendaciones son siempre de películas históricas. Esta falta de diversidad a lo que da lugar es a la generación de cámaras de resonancia y lo que se conoce como filter bubbles, que lo que hacen es reforzar nuestras propias creencias, no exponernos a creencias distintas de las nuestras y en parte se piensa que pueden estar contribuyendo a la polarización de la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Y luego, como no, estos sistemas no son invulnerables, se les puede engañar. De hecho, hay un área dentro de la inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial adversarial, cuyo objetivo es engañar a otros sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si hay un sistema de inteligencia artificial que reconoce caras, pero yo no quiero que a mí me estén reconociendo mi cara con ningún algoritmo, pues igual me pongo unas gafas con un marco de gafas, una montura que tenga un cierto patrón, o me pongo una cierta pegatina en algún lugar estratégico de la cara que totalmente engaña a la red neuronal y me vuelvo invisible para la red neuronal o me reconoce como una persona que no soy yo, ¿no? Esto es evidentemente un gran riesgo, o sea, representa una gran vulnerabilidad que hay que abordar y, bueno, es un área también muy activa de investigación. Como he comentado, para realizar el potencial positivo que tiene la inteligencia artificial, pero también abordar estas limitaciones, es para lo que, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, creamos la unidad ELIS de Alicante, que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. Es una fundación sin ánimo de lucro de investigación que tiene como objetivo, pues, asegurarnos que la inteligencia artificial realmente va a ser positiva para la sociedad. Yo con una cita de Stephen Hawking que a mí me inspiró, que en realidad quizás no dijo gran cosa. Él dijo: la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad, y os invito a que os unáis a nuestra causa, que es que sea lo mejor. Bueno, felicidades lo primero, porque es brillante la exposición y sobre todo muchísimas gracias, Nuria, por todos los contenidos que has compartido con nosotros, ¿no? Y por esa honestidad de decir, tenemos ventajas y tenemos inconvenientes,
Ojo, tenemos que estar pendientes tanto de los beneficios como de los retos, sin ninguna duda. Absolutamente. y Se me había olvidado, perdona que te sí, interrumpa. Tenía también bueno, el librito que has comentado tú, pero también escribí ese artículo que quizás os interese, era una tercera para el ABC, donde intento compartir mi preocupación sobre si vamos a perder la capacidad para escribir, ¿no? Porque tenemos la tentación de preguntarle a nuestro chatbot preferido, ¿no? Que escriba por nosotros y lo importante que es para el ser humano saber escribir. Y bueno, no tengo la respuesta a la pregunta, pero igual puede ser interesante para vosotros el leer ese pequeñito artículo también. Perdona que te había interrumpido. No, sin duda es interesante esta aportación, igual que es interesante el trabajo que estáis realizando de el chatbot socrático, ¿no? Esperemos que sea un elemento también que nos ayude a reflexionar y a construir nuestro propio pensamiento a partir de esas preguntas. Esperemos que también sin sesgos, pero qué difícil es también este reto, sin ninguna duda. Bueno, estoy segura de que vamos a tener preguntas y efectivamente aquí tenemos una pregunta de Paco. Francisco Luna es un consejero que forma parte del grupo de reconocido prestigio del Consejo Escolar del Estado, que nos solicita la palabra para intervenir y, por supuesto, Paco, cuando lo desees. Hola, buenos días a todos y a todas. Nuria, magnífica la exposición, me ha parecido muy completa y sobre todo poniendo los pros y los contras de la inteligencia artificial. Entonces yo planteo, para hacerlo rápidamente, un par de cuestiones, ¿no? que a mí me parece que me preocupan. Ya el año pasado estuvimos durante todo el curso trabajando el tema de los móviles en los centros, ¿no? Porque algo que en principio es y sigue siendo de una enorme potencialidad educativa, al final los límites de los que has hablado también en relación con la inteligencia artificial se han convertido en una propia limitación en el uso de los móviles en los centros, llegando hasta el punto de prohibir con argumentos razonables la propia presencia de los móviles en los centros, es decir, un dispositivo en el que prácticamente tienes todo el conocimiento universal, pero que despreciamos porque de alguna manera tenemos nuestras propias limitaciones en el saber cómo utilizarlo, saber cómo convertir ese instrumento peligroso en un instrumento que es factible. Pero, sobre todo, lo que más me preocupa es que conjuntamente con la prohibición de los móviles en los centros, hay también una corriente de prohibir prácticamente todos los dispositivos digitales en los centros. Es decir, ya hay determinados movimientos que están diciendo que la utilización de los ordenadores, cuando venimos de inundar los centros de ordenadores, de dispositivos, de pantallas digitales, etcétera, etcétera, que en algunos casos son recursos que están en el centro, pero que el propio profesorado, por nuestra propia incompetencia y porque igual que otras personas estamos llegando a este tipo de tecnología, no sabemos utilizar suficientemente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Porque en cuanto te metes a trabajar con cualquiera de los programas, ChatGPT, etcétera, etcétera, la inmensidad de programas que aparecen casi cada día en relación y que nos pueden ayudar mucho en educación, es desbordante. Llegas a decir, es que no sé por dónde empezar. Es decir, ¿cómo hacemos para que todo esto, toda esta enorme potencialidad, sobre todo lo relacionado con la personalización de la educación, realmente llegue a los centros, nos apropiemos positivamente de esa tecnología y no lleguemos a tomar en un futuro más o menos cercano la decisión de prohibir la inteligencia artificial en el centro, porque nos desborda, porque las limitaciones y los peligros que ocasiona son enormes. Es decir, ¿cómo podemos hacer? Porque me supongo que este tema que estoy planteando en el mundo educativo será similar en mundos laborales, en mundos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Era una cuestión. Y la segunda, que va ligada a este tema, la segunda cuestión ya más futurible, es decir, este propio miedo de la profesión docente a todo lo que nos viene,
¿crees que nos llevará a que una máquina inteligente sustituya al maestro o maestra en el aula? Gracias. De nada. Sí, bueno, las preguntas son muy difíciles de contestar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos, y probablemente por eso estáis haciendo, ¿no?, estas jornadas, yo creo que uno de los grandes retos, no solamente en la educación, pero también en educación, es la necesaria inversión en la formación a los docentes, al profesorado. Como en cualquier otra profesión, lo mismo está sucediendo en derecho, lo mismo está sucediendo prácticamente en cualquier profesión que conlleve un cierto análisis de datos, ¿no?, de información, ya sean textos, imágenes, ¿no?, lo que sea. Al final tienen que ser las personas expertas, en el caso educativo, los y las docentes, los que, como bien has dicho, se apropien, ¿no?, de esta tecnología para que la puedan usar como una herramienta educativa. Y eso requiere una formación importante para, primero, entenderla, tener criterio para determinar qué es paja y qué es grano, porque como con cualquier otra oleada de moda, ¿no?, pudiésemos decir, también hay mucha paja, hay mucho ruido, ¿no? Hay muchos vendedores que intentan vender cualquier cosa cuando en realidad es inútil lo que venden, pero ahora lo llaman inteligencia artificial y antes lo llamarían otra cosa. Entonces hay que tener esa capacidad de criterio y hay que sentir que representa una oportunidad para él y la docente, no una carga o algo que te han impuesto desde arriba o una molestia, ¿no? O esto yo no sé cómo funciona, total que lo dejo ahí, porque como muy bien has dicho, ha habido un poco una inundación en el uso, en la incorporación de dispositivos tecnológicos en las aulas, pero seguramente a lo mejor habéis hecho el estudio, sería interesante ver esos dispositivos para qué se usan, si es que se usan, ¿no?, para algo o no se utilizan. El otro elemento también interesante es, estamos hablando en realidad de temas de innovación educativa, porque tampoco hay estudios longitudinales ahora mismo lo suficientemente largos como para poder tener datos concluyentes sobre el impacto positivo o negativo, ¿no?, que pueda tener la inteligencia artificial en usos, ¿no?, concretos, pero intuitivamente sí que se pueden anticipar, ¿no?, usos constructivos, ¿no?, y positivos. Entonces también hay que tener una cierta capacidad para innovar o para hacer pilotos o para probar cosas, y tampoco sé cuánta flexibilidad hay ahora en las programaciones y en los currículos para poder hacer cosas un poco más experimentales y al mismo tiempo cumplir con lo que exige la ley que hay que enseñar, ¿no? Entonces yo creo que tenéis muchos retos en paralelo, ¿no? Porque está el reto de la formación al profesorado, está el reto de que no sé cuánta flexibilidad hay, está el reto de que hay muchos vendedores de humo y hay que saber distinguir entre lo que es legítimo, ¿no?, y lo que no es legítimo. Está el reto, obviamente, luego tecnológico del coste, ¿no?, que pueda tener, y la inclusión para asegurarse que ningún alumno no se quede detrás. En fin, hay muchos componentes y tampoco sé si hay una respuesta universal, porque a lo mejor en el colegio X el reto principal que tienen a nivel de aprendizaje es Y, y entonces a lo mejor para Y sí que se podría utilizar la inteligencia artificial, pero igual eso no aplica a otro colegio, ¿no?, o incluso a otros cursos, ¿no?, dentro del mismo colegio. Entonces, la ventaja que tiene la inteligencia artificial, como he dicho, es que es transversal, es flexible, se puede aplicar para cualquier cosa, pero tenemos que tener el criterio y el conocimiento de para qué, ¿no?, la queremos aplicar. Y yo creo que y para todo ello el primer paso es la educación al profesorado. Y ahí yo creo que hay un gran reto, porque es una gran inversión. O sea, a nivel de recursos económicos, hacer una buena formación, ¿no?, en inteligencia artificial y las posibilidades que brinda la educación, pues es un proyecto ambicioso, que a lo mejor ya estáis haciendo, ¿eh? Hablo desde la ignorancia, no sé si es algo que se está haciendo ya. Muchísimas gracias, Nuria. Tenemos otra pregunta. En este caso es Manuel García, es el presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Vamos con la pregunta.
Sí, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Nuria su disposición para poder ilustrarnos sobre el tema, que creo que es un tema de gran relevancia. Como cualquier tecnología, cualquier cambio que llega a la sociedad siempre genera muchas incertidumbres y siempre nos ponemos un poco la coraza de qué es lo que podrá pasar en el ámbito o desde el punto de vista quizás más negativo. Cierto es que, como cualquier herramienta, tendrá siempre su parte positiva y su parte negativa, todo dependerá del uso. Se ha comentado antes el tema del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos, que si se hace un uso inadecuado de los mismos, pues obviamente tiene sus consecuencias, y en este caso pues exactamente igual. Centrando la pregunta, aunque has comentado que en el ámbito pedagógico no es tu fuerte, pero no sé si nos puedes dar algún referente, ¿no?, al objeto de poder nosotros seguir indagando, investigando e incluso pues, promoviendo algún tipo de formación en este sentido desde nuestros órganos consultivos. El impacto que a nivel pedagógico tendrá esto en la aula, bueno, tiene la inteligencia artificial en la aula. Lo vemos. Yo he visto como mi hija, pues cuando tiene dudas, se mete en inteligencia artificial para que le resuelva algún problema de matemáticas o de pistas de cómo hacerlo. Entonces, el impacto que tiene a nivel pedagógico creo que es importante, ya que la forma de desarrollar nuestras clases, los docentes, habrá que darle un giro con la aparición de esta nueva herramienta que desde el año 2022 pues, la tenemos presente. Y por otro lado, me preocupa la adquisición por parte del alumnado, pues, de lo que has comentado, de ese pensamiento crítico o de esa capacidad creativa también, ¿no? Porque la creatividad se ve un tanto amenazada. Ya cualquiera estamos recurriendo para que nos ayude a redactar una nota de prensa, algún escrito, alguna presentación, incluso de algún acto que queramos hacer, aunque luego ya lo maticemos posteriormente el resultado con nuestra personalización, ¿no? Pero nosotros partimos de un bagaje que previamente pues ya tenemos nuestra formación y nuestro desarrollo. Me preocupa que en el ámbito infanto-juvenil pues esa capacidad creativa se vea mermada desde el principio. En fin, cuestiones pedagógicas, cuestiones creativas y de resolución, pensamiento crítico. Esas son las cuestiones Sí, sin duda. que nos No, preocupan. te recomiendo que leas el artículo este que escribí, porque precisamente es sobre el tema de la capacidad para escribir, ¿no? Hablo un poco del el sudor frío que nos invade, al menos a mí, cuando veo una hoja en blanco, ¿no? Es aterrador el romper, ¿no?, esa hoja en blanco y lo que nos cuesta hacerlo y lo que les cuesta a cualquier niño, ¿no?, cualquier niña o estudiante. Pero al mismo tiempo la satisfacción que sientes cuando lo haces y porque sabes lo que te ha costado, ¿no? ¿Y qué pasa si dejamos de abordar ese trance y ese reto? Porque tenemos ChatGPT, cualquier otra herramienta en la yema de nuestros dedos disponible para romper, ¿no?, esa hoja en blanco. ¿Y qué perdemos como ser humano, ¿no?, por no desarrollar esa capacidad de gestionar la frustración, gestionar esa sensación un poco de vértigo, ¿no?, que te da el tener que abordar, pues eso, una hoja en blanco. Yo no tengo la respuesta, pero creo que es importante que reflexionemos sobre ello, porque creo que es absolutamente necesario para el ser humano tener estas experiencias. Aprender realmente es un proceso doloroso, porque al final aprendes, algo cambia en ti cuando aprendes, ¿no? Y muchas veces aprender es duro, porque te tienes que enfrentar, ¿no?, con algo y desarrollar la manera, ¿no?, de entenderlo, de adquirir ese conocimiento. No necesariamente es una cosa súper divertida muchas veces, y además muchas veces es algo individual porque lo aprendes tú, ¿no? Pero luego la sensación que tienes cuando has aprendido, pasar de no saber a saber, es una satisfacción que no tiene comparativa tampoco, ¿no? Y que nos llena de empoderamiento, ¿no?, y nos hace sentir incluso útiles, ¿no?, en el mundo. Y a mí me preocupa que podamos perder
esa capacidad, ¿no? Tanto de aprender y de enfrentarnos a las dificultades, como luego la sensación, ¿no?, positiva que conlleva, porque eso es el crecimiento. Entonces, no sé, yo creo que tenéis un reto. Yo afortunadamente no trabajo en el ámbito educativo. Creo que tenéis un gran reto porque al final estamos hablando un poco de la esencia de lo humano, ¿no? Y yo creo que ahí quizás es donde deberíamos, ¿no?, siempre enfocarnos, ¿no? ¿Qué es la esencia de lo humano? ¿Qué es la esencia de educar? ¿No? ¿Qué es la esencia de lo que deberían estar haciendo los estudiantes, las estudiantes, ¿no?, lo que deberían estar aprendiendo? Y luego el cómo ya es un poco quizás accesorio, ¿no? El cómo es decir, bueno, pues puedo apoyarme en tecnología o puedo apoyarme en otra cosa, pero quizás no perder la esencia de qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos, qué cambio, ¿no? o qué enriquecimiento deberían tener los y las estudiantes por ir, que sea 5, 6, 7 horas al colegio cada día, ¿no? Por ejemplo, en el colegio de mis hijos, una cosa que hacen y que dicen que les funciona bien, pero bueno, habrá que ver porque lo que tampoco hay estudios longitudinales, es que utilizan a nivel de personalización de la educación, ellos no tienen la capacidad para que los profesores puedan revisar cada día todas las tareas o puedan revisar cada día, pues si les pone que tienen que hacer un texto escrito, ¿no?, o algo así. Y entonces, entre profesor y, o sea, entre el momento en que el profesor o la profesora y el momento que un humano, ¿no?, en ese interim se apoyan en inteligencia artificial. Entonces, pues, por ejemplo, han encontrado que ChatGPT sí que parece que ayuda a los estudiantes a mejorar su expresión escrita, porque escriben algo, les critica, entonces lo vuelven a escribir incluyendo las críticas del ChatGPT y hacen así el proceso iterativo 8 veces o 10 veces a las que haga falta y al final lo que han generado pues es mucho mejor que lo que escribieron la primera vez, ¿no? Pero son cosas muy experimentales y un poco anecdóticas porque no hay tampoco grandes estudios, ¿no? Pero sí que es verdad que algo que para mí es muy importante y donde yo creo que en los centros educativos es una gran oportunidad es en desarrollar la parte física, ¿no? Creo que ya pasamos demasiado tiempo mirando pantallas, ya pasamos demasiado tiempo en interacciones digitales y no nos podemos olvidar que tenemos un cuerpo físico y que somos una especie social. Y que una de nuestras grandes habilidades es la capacidad de interpretar el lenguaje no verbal y de emitir lenguaje no verbal, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy, muy importante desarrollarlo y cultivarlo. Hace unos años hicimos un proyecto sobre el aburrimiento, porque cuando salió Snapchat, que se llama ahora Snap, cuando por primera vez existió este programa, lo utilizaban muchos adolescentes, entonces hicimos un estudio con adolescentes y vimos que muchas veces decían, estoy aburrido, entretenme, y era un poco una llamada al mundo de decir, mándame algo con Snapchat que me entretenga, ¿no? Y entonces a partir de ahí me interesé mucho por el aburrimiento. ¿Por qué existe el aburrimiento? No es que sea una sensación placentera, ¿no? Dirías, no sé qué sentido tiene el aburrimiento. Y la verdad es que hay muchísimos estudios que encuentran que el aburrimiento está muy correlado con la creatividad, porque estar aburrido no es no hacer nada o no tener nada que hacer. Estar aburrido es estar infraestimulado. Y cuando estás infraestimulado, le das la oportunidad a tu cerebro para generar estímulos, porque no está ocupado todo el tiempo procesando estímulos, ¿no? Por eso muchas veces se nos ocurren ideas a lo mejor en momentos de infraestimulación. Igual estamos en la ducha, yo qué sé, se nos ocurre una idea, ¿no? Y dices, ¿por qué me pasa esto? Pues porque le damos la oportunidad al cerebro. Entonces, nuestra pregunta era, ¿estamos perdiendo la capacidad de estar aburridos porque ahora tenemos estimulación constante, porque tenemos tecnología constantemente con nosotros que nos está estimulando, ¿no? ¿Y qué perdemos como especie si dejamos, ¿no?, de tener la capacidad de estar aburridos? Entonces hicimos un sistema con el móvil para ver si el móvil podía detectar cuando estábamos aburridos, para que el móvil nos ayudase a estar aburridos, ¿no? Y una de las ideas era que si el móvil detectaba que estábamos aburridos, ¿por qué el móvil no nos decía que lo apagásemos y que abrazásemos ese aburrimiento, ¿no?, de alguna manera? ¿Por qué diseñamos tecnología? ¿Por qué como sociedad aceptamos tecnología que ha sido diseñada para ser adictiva?
porque es nuestra expectativa el utilizar tecnología que sabemos que ha sido diseñada para que la sigamos usando constantemente, porque no estamos utilizando tecnología que nos dice que la apaguemos. Estaría muy bien que a mí me dijese el móvil, mira, ya me has utilizado hoy bastante, apágame y mira a tu vecino o ponte a mirar el cielo o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que también nos falta un poco ese espíritu crítico incluso a nivel social, ¿no? No todo desarrollo tecnológico es progreso, ni mucho menos. Y tenemos que saber discernir entre qué desarrollo tecnológico representa un progreso y qué desarrollo tecnológico no. Y si no representa un progreso, pues no deberíamos invertir en ello y mucho menos adoptarlo, ¿no? Masivamente. Desarrollar ese espíritu crítico en los niños, las niñas y los adolescentes, yo creo que es absolutamente necesario porque no podemos dejar de reflexionar o de saber que la tecnología que utilizamos está diseñada para ser adictiva y que ningún niño ni adolescente tiene las herramientas para poder vencer, ¿no?, la sofisticación de los algoritmos que están diseñados para que nos pasemos más y más y más tiempo utilizando esa tecnología. Y eso es algo que todo el mundo debería saber. Y si ya los adultos tenemos dificultades, no queremos ni pensar, ¿no?, lo que puede pasar con un niño. ¿Por qué como sociedad aceptamos tecnología que ha sido diseñada para ser adictiva? Es una buena pregunta. Ahora se está intentando regular esa tecnología para mitigar, ¿no?, estos impactos negativos, pero la realidad es que hasta ahora no ha habido realmente una regulación y cualquier cosa, ¿no?, ha sido válida y no tenemos nada más que ver pues, qué es lo que sucede con las redes sociales y sobre todo las niñas, ¿no?, o los niños y las niñas, ¿no?, y los adolescentes. Y es algo que de nuevo, ¿no?, en la otra comentario, ¿no?, decía, es que se ha decidido prohibir el móvil en los colegios porque no hemos sido capaces de ver de qué manera, ¿no?, hacer un uso constructivo. Es triste, pero es la realidad, porque como no hay una regulación y cualquier cosa sirve, al final estamos desvalidos los seres humanos, ¿no?, ante esta tecnología que realmente, como he dicho, está diseñada para ser adictiva. Entonces, bueno, no he contestado tu pregunta porque no sé cuál es la respuesta, pero creo que sí que es importante hacer estas reflexiones y creo que sí que es importante valorar nuestra fisicalidad y el mundo físico y las interacciones cara a cara y las interacciones físicas. Creo que es muy importante y creo que ayudaría a una mejor coexistencia de los seres humanos también. Sin duda. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de la presidenta del Consejo Escolar de Asturias en esta ocasión. Ella es Mariluz Pontón. Mariluz, cuando tú quieras. Buenas, Nuria. La verdad que la exposición brillante me ha encantado y el contenido, pues intentar asimilarlo, porque son muchas cosas que los docentes estamos todo el día en ellos, pero que a veces no sabemos expresarlas así. Va un poco en lo que acabas de decir, ¿no? En el sentido de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la educación, porque parece que no todo vale, ¿no? Lo que comentabas. Y yo eso, cuando lees que en Silicon Valley pues alejan a los niños de las pantallas y que piensan que, bueno, a sus hijos no es bueno que estén todo el día con ellas o que no estén o que van a centros que verdaderamente no tienen tecnología o lo menos posible con los ordenadores, es un poco ese equilibrio, cómo conseguir ese equilibrio que tenemos que buscarlo entre, yo creo que entre los expertos en educación y los expertos en inteligencia artificial, de conseguir el equilibrio del uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Pero yo creo que más o menos hace un momento acabas de explicarlo. Sí, no, es fundamental, es absolutamente fundamental, ¿no?, encontrar este equilibrio es difícil porque también es un poco luchar, o sea, contracorriente. Algo que se ha producido que es interesante es, esto sucede sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, también en otras partes del mundo, es la inversión de la brecha digital. En el sentido de que históricamente la brecha digital pues, significa que en los colectivos de niveles socioeconómicos más bajos no tenían acceso a la tecnología y las personas de niveles socioeconómicos más elevados no tenían acceso a la tecnología. Ahora hay una inversión donde las personas de niveles socioeconómicos más altos tienen limitado el acceso a la tecnología
y por su nivel socioeconómico tienen la capacidad de hacer otro tipo de actividades costosas, como puede ser actividades extracurriculares, deportes, hípica, cualquier tipo de actividad, ¿no? Viajar, y los niños, adolescentes o personas de niveles socioeconómicos bajos que no tienen la posibilidad de hacer nada más, pues llegan a casa del colegio y están delante de la pantalla del móvil o delante de la pantalla del ordenador, porque se ha comoditizado, ¿no?, el acceso a la tecnología, de manera que hay una inversión, ¿no?, en lo que significa la brecha digital. Es una situación complicada, yo creo que fundamentalmente porque estamos lidiando con tecnología que está diseñada para ser adictiva y es algo que no nos podemos quitar de la cabeza y que nuestros niños y adolescentes tienen que saber. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Pues requiere mucha disciplina y requiere también inversión en qué haces, ¿no?, con todo el tiempo que potencialmente pierdes, ¿no?, mirando pantallas. Y claro, cómo llenas ese tiempo es donde también se produce esta brecha económica, porque llenar ese tiempo pues quiere decir que tienes que hacer otra cosa y entonces pues igual los niños o los adolescentes tienen que hacer otra cosa en casa, lo que requiere es algún tipo de actividad, ¿no?, complementaria, etcétera. Y lo más barato hoy en día y lo más sencillo es estar mirando la pantalla, de eso no cabe la menor duda. Pero no es lo mejor, obviamente, ¿no?, ni a nivel social ni a nivel individual. Y no es fácil. Y no es fácil también porque no es fácil para muchas familias encontrar un sustituto a que estén pegados a una pantalla cuando salen del colegio, si no tienes los medios económicos para ello, ¿no? Es complicada, ¿no? Es una situación complicada. Yo personalmente siempre he sido muy radical con el uso de la tecnología y mis hijos no han tenido móvil hasta que básicamente, no sé, he perdido un poco la batalla con mi marido, pero no soy partidaria de que tengan móvil porque no le veo la utilidad hasta una cierta edad, no le veo sinceramente la utilidad. Si quieren hacer algo útil pueden usar un portátil para hacerlo. Y bueno, yo no me arrepiento, o sea, estoy contenta de ello porque hay muchas habilidades que tenemos que desarrollar en el mundo físico y hay muchas habilidades que solamente podemos desarrollar interaccionando con otros seres humanos cara a cara. Y eso es así, porque somos una especie social. Si evolucionamos y nos convertimos en otra cosa que no es el Homo sapiens, que es otra cosa, donde ya no sabemos interaccionar cara a cara y nuestras interacciones son todas con pantallas, pues bueno, ya seremos otra cosa. Pero en tanto en cuanto seamos Homo sapiens, es fundamental. Y también es fundamental desde el punto de vista físico que no podemos ser una especie sedentaria. Nuestro cuerpo necesita moverse. Es una necesidad biológica y fisiológica. Que es otra de las dimensiones que no hemos hablado, ¿no? La dimensión física, el sedentarismo infantil y en los adolescentes, y que es algo que tenemos también que combatir porque nuestro cuerpo es como es fruto de una evolución de miles de años y de nuevo, no sé, si queremos terminar como en la película Wall-E, todos gorditos sentados en una silla, pues será nuestra decisión, ¿no? Pero no es la visión que yo tengo de dónde quiero que vaya la humanidad. Sin duda, esa no es la mejor visión. Totalmente de acuerdo, Nuria. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con la pregunta de Alonso Gutiérrez, que es consejero en el Consejo Escolar del Estado, representa al profesorado y es secretario general de Comisiones Obreras. Alonso, cuando tú quieras. Buenos días a todas y todos. Nuria, muchas gracias por habernos ilustrado de manera tan brillante en tu ponencia sobre el mundo que nos llega de la inteligencia artificial. Mi pregunta, como representante de un sindicato, vamos a decir, de izquierda, es la gran preocupación que existe ahora mismo dentro del mundo en el control democrático de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, tú lo has comentado, ahora mismo existen países que tienen una mayor población en el mundo que no son países reales, no son estados reales, pues los has tú enumerado ahí en una de las gráficas que has presentado. Entonces,
digamos, este miedo a ese descontrol democrático por parte de grandes corporaciones del mundo que se está generando a través de la inteligencia artificial. Y hace relativamente poco, el profesor Ángel Pérez Gómez, en un artículo que ha publicado que se llama La revolución pedagógica de la inteligencia artificial educativa, planteaba una posibilidad que a mí me resulta muy atrayente. Es cómo podemos hacer que la inteligencia artificial sea patrimonio de la humanidad, para que ese control democrático de la inteligencia artificial llegue de manera transversal a toda la humanidad y sirva no para el control, sino para desarrollar más los principios democráticos en el mundo. Mi pregunta es cómo ves esta situación y cómo ves el camino que tendríamos que transitar para llegar a este puerto. Gracias, Nuria. Nada, un placer, gracias. Sí, a ver, realmente es una pregunta compleja. El liderazgo ahora mismo en inteligencia artificial, tanto en investigación como en innovación, como en despliegue de la inteligencia artificial, está en Norteamérica y China. El resto del planeta ahora mismo es prácticamente irrelevante. Y esto es extremadamente preocupante desde muchos puntos de vista, ¿no? Incluyendo un punto de vista geopolítico. Reconociendo esta situación de debilidad, las instituciones europeas desde hace años han decidido invertir ambiciosamente para que al menos Europa tenga algún tipo de relevancia. Y entre otras cosas, fruto de esto es el Reglamento Europeo, ¿no?, de Inteligencia Artificial. Obviamente el planeta es mucho más que Norteamérica, Europa y China. Tenemos todo lo que se conoce como el Global South, ¿no? Todos los países en el hemisferio sur. Nosotros desde ELIS Alicante, de hecho, somos cofundadores de una iniciativa que se llama Nexus, que tiene como objetivo, por una parte, la capacitación en inteligencia artificial en el sur global y, por otra parte, el poner el foco en cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a conseguir un desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que está bastante alineado con lo que tú comentabas. Más allá de que haya esta dominancia geográfica Norteamérica-China e institucional empresarial, que estamos hablando de empresas tecnológicas las que dominan, y eso tampoco es positivo, también es verdad que cada vez más hay movimientos open source de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial gratuitas, ¿no?, y disponibles para que cualquier persona o institución pueda aprovecharlas y que son de gran ayuda, evidentemente, para fomentar esta democratización en el acceso a la inteligencia artificial, ¿no?, y en su uso. Esto es muy importante y está sucediendo y va a continuar sucediendo, y lo tenemos que acompañar de inversión en educación a todos los niveles y de regulación para mitigar las consecuencias negativas de un despliegue masivo de la inteligencia artificial con intereses estrictamente comerciales, que es lo que tenemos ahora mismo, y para también orientar, ¿no?, hacia dónde queremos que vaya este desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, yo creo que es algo que está en la mente de bastantes instituciones, Naciones Unidas, ¿no?, hay una iniciativa de inteligencia artificial, la OCDE también, pero es complicado porque hay grandes intereses económicos y hay grandes intereses, que no hemos hablado de nada de esto, a nivel de seguridad nacional y defensa. Hoy en día la seguridad nacional, la defensa y la guerra es toda digital. Lo que se ve en la superficie es una porción ínfima de lo que realmente, ¿no?, es la guerra. Y hoy en día la guerra es básicamente está impulsada por la inteligencia artificial. Entonces tiene esta vertiente estratégica de defensa nacional / usos militares que es un melón del que nadie quiere hablar y que nadie quiere mencionar, y por ejemplo el Reglamento Europeo explícitamente excluye el uso de la inteligencia artificial con fines de defensa y militares, ¿no? No están sujetos al reglamento. Y ahí tendremos que ver qué se hace, si se hace algo similar al acuerdo de no proliferación de armas nucleares, pero en el contexto de la inteligencia artificial, porque ahora no hay nada y vemos lo que está pasando en algunas partes del mundo, concretamente en Israel, ¿no?, cuando se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial
con fines bélicos, ¿no? Entonces, ese elemento también tendremos que abordarlo como sociedad, igual que lo abordamos en el contexto de las armas nucleares, ¿no? Más allá de temas bélicos, con fines cívicos, ¿no? Yo creo que sí que vamos a ser testigos de una mayor democratización y sobre todo de una regulación para evitar que sea aquí el Wild West, ¿no? El oeste americano donde todo sirve, todo vale y básicamente somos conejillos de indias de un gran experimento social de despliegue de inteligencia artificial masiva, que es lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Así que bueno, yo creo que va a ser una década muy interesante, la siguiente década, porque, como he comentado al principio, porque quizás deberíamos preguntarnos, pues yo qué sé, si la inteligencia artificial tiene tantos problemas y es tan mala, ¿para qué estamos invirtiendo en la inteligencia artificial? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? La realidad es que la necesitamos porque tiene un inmenso potencial. No podemos tener una medicina de precisión sin la ayuda de la inteligencia artificial. No podemos abordar el cambio climático sin la ayuda de la inteligencia artificial. No podemos ayudar en el contexto del envejecimiento de la población sin la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, sabemos que es una gran aliada, ¿no? Pero siempre está al otro lado de la moneda y tenemos que ser conscientes, ¿no? Del otro lado de la moneda y ver qué hacemos para mitigar al máximo, ¿no? Los posibles impactos negativos. Pero bueno, sí que hay ciertos movimientos y avances en la línea que tú comentabas, entendiendo también que hay muchos intereses comerciales que están en contra de la línea que tú comentabas, ¿no? Y ahí hay una obvia tensión. Tenemos que ver cómo se aborda. Esa tensión, por ejemplo, la vamos a vivir seguro ahora en el contexto europeo, cuando tengamos que escribir estos códigos de prácticas para los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, donde evidentemente el lobby de las empresas tecnológicas va a ir por un lado y el lobby de la sociedad civil y la academia va a ir por el otro lado, y nosotros, pobres de nosotros, los que tenemos que escribirlo, vamos a estar en medio a ver qué consenso alcanzamos, ¿no? No es tarea fácil, toda la suerte del mundo en ese trabajo. Gracias, sí, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Bueno, tenemos ahora dos preguntas en el chat. Y yo me tengo que marchar en 5 minutos. En 5 minutos. Sí. Sí, entonces vamos a pediros, por favor, que formuléis las preguntas rápidas. Si os parece, para aligerar el tiempo, lanzáis las dos preguntas. Trini Domínguez, que es la presidenta del Consejo Escolar de La Rioja, y Marieta Navarro, de Cantabria, y yo leeré también, si me lo permitís, la pregunta del presidente del Consejo Escolar de Valencia y de Leticia Cardenal, que es la vicepresidenta de CEAPA, que es la Asociación de las Familias. Y María nos hace un cierre con todas esas reflexiones. En 5 minutos tenemos que hacer todo. ¿Vamos allá? Venga, Trini. Ya está. Buenos días desde La Rioja. Ya estamos acabando la vendimia y lo que siento que la inteligencia artificial no me permita el poderos enviar unos racimillos de uva para degustarlo entre todos. Bueno, en primer lugar, gracias por la conferencia. Ha sido interesante, motivadora, clarificadora y magistral. Mira, mi pregunta va enlazada con la de Alonso. ¿Sería recomendable, dadas las diferencias y el alto coste de generar y trabajar con la inteligencia artificial, seleccionar herramientas concretas que respeten la huella de carbono y permitan un acceso similar a todos con independencia del tamaño de cada administración? Porque, claro, cada herramienta supone mucho gasto y no todos los países se lo pueden permitir, y los que se lo pueden gastar o permitir igual no es para un beneficio altruista, sino por otros intereses. Entonces, mi pregunta va así un poquito enlazada con la de Alonso, y a ver qué es lo que consideras que sería recomendable o no, dadas las diferencias y el alto coste. Vale, gracias, Trini. Vamos con la pregunta de Marieta.
Bueno, buenos días y en primer lugar agradecerte, Nuria, que es una auténtica clase magistral la que has dado y nos has clarificado muchas cosas. Mi pregunta es, es una reflexión que yo he sacado como conclusión de tu lección magistral y es si consideras adecuado la conclusión que he sacado. Yo entiendo que la inteligencia artificial sí para los adultos. Para adultos que ya tienen formadas sus capacidades y habilidades, su pensamiento crítico, sus principios morales. Para los docentes, siempre con una formación previa, evidentemente, en todos los recursos de inteligencia artificial, pero no directamente para el alumnado, que está en periodo de crecimiento y desarrollo su cerebro. Cerebro que necesita las sinapsis cada vez mayores y redes neuronales que se crean a través de la manipulación, la interacción con el medio ambiente, el ejercicio y la tarea. Por tanto, mi conclusión es, y quisiera saber si estás de acuerdo, que la inteligencia emocional o todos los recursos sí sirve para los docentes y el alumnado se beneficiaría por el uso de esos recursos de inteligencia artificial que hacen los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer la pregunta que nos ha dejado porque tenía que marcharse el presidente del Consejo Escolar de Valencia. Apuntaba Nuria desde la cercanía y agradecía también la intervención y su pregunta era un poco enlazada también con tema de actores sociales. Los actores sociales actuales que intervienen en el mundo educativo ¿se verán desplazados por otros que puedan aparecer con la inteligencia artificial o tendrán que aprender a convivir? Y tenemos otra pregunta en el chat de Leticia Cardenal, que le preocupa saber si un texto se puede saber si ha sido escrito o no con ChatGPT. Pues Nuria, en el tiempo que dispongas, te agradecemos enormemente. Me queda un minuto. Sí, a ver, rápidamente. ¿Se puede saber si está escrito con ChatGPT o no? Sí, hay herramientas de inteligencia artificial que intentan estimar la probabilidad de que haya sido escrito con ChatGPT. Obviamente es más fácil detectar si ha sido escrito íntegro con ChatGPT que si ha sido luego modificado por el humano, que ya ahí se complica la cosa. Pero sí que se puede. Os animo además a que hay un estudio reciente muy curioso donde se analiza la frecuencia en el uso de ciertas palabras en artículos científicos publicados en PubMed, que es un repositorio de artículos científicos médicos, y donde a partir del lanzamiento de ChatGPT se observa un crecimiento exponencial en el uso de ciertas palabras que son poco comunes en el inglés, eran hasta ese momento poco comunes, como por ejemplo la palabra delve. Un claro indicador de que desde que el ChatGPT se hizo público, en la comunidad científica están utilizando ChatGPT para escribir los artículos científicos, ¿no? Con las implicaciones que eso puede llevar a nivel de la calidad, ¿no? de la propia ciencia. Entonces sí que se puede detectar, hay herramientas igual que hay herramientas de plagiarism, ¿cómo se dice? Plagio. Hay herramientas también para detectar si ha sido escrito. Habiendo dicho esto, y esto es muy importante destacarlo, hay sesgo en estas herramientas en el sentido de que pueden tener un sesgo en contra de personas, por ejemplo, cuyo idioma materno no es el idioma en el que se expresan, porque se expresan de una manera distinta como se expresaría un nativo, pero eso no quiere decir que hayan utilizado ChatGPT, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado porque las herramientas que detectan no son perfectas y se ha encontrado, por ejemplo, que estaban discriminando contra personas cuyo idioma principal no era el inglés, lo habían escrito ellos y ellas, ¿no? Pero se estaba detectando como plagio. Con respecto a si nos veremos desplazados o no por la inteligencia artificial, yo creo que la respuesta a esa pregunta la deberíamos tener todos y todas los que estamos aquí y la sociedad. ¿Queremos ser desplazados o no por la inteligencia artificial? Es algo que deberíamos decidir colectivamente. No tiene sentido que una tecnología que inventamos nos desplace. El modelo que yo propongo junto con muchas otras expertos y expertas es el modelo de que se conoce como aumento de la inteligencia, no de sustitución de la inteligencia. Es decir, que la inteligencia artificial nos aumente, nos complemente, nos ayude a realizar nuestro potencial, pero no necesariamente que nos sustituya. Y eso es a lo que deberíamos aspirar.
Con respecto a las conclusiones que había comentado, quizás yo la matización que haría es que no necesariamente la inteligencia artificial es mala para el alumnado, pero hay una edad adecuada para cada uso y para cada herramienta tecnológica. No es lo mismo hablar de alumnos de primero de la ESO, de cuarto de la ESO, de segundo de bachillerato que de primero de primaria, ¿no? Evidentemente. Yo creo que la principal conclusión es entender que precisamente en función de la madurez del alumnado, en función de lo que se quiera desarrollar, ¿no?, en ese alumnado en ese momento del tiempo, tendrá sentido o no tendrá sentido, ¿no?, el utilizar herramientas, incluso el propio alumnado, pero lo más importante yo creo que es darle al alumnado las herramientas para que tengan un acercamiento crítico a la tecnología y un acercamiento con conocimiento de causa, más que un acercamiento de que es mágica, ¿no? O sea, yo creo firmemente en la necesidad de enseñar pensamiento computacional desde primero de primaria, porque creo que estamos ahora mismo creando generaciones de niños, niñas y adolescentes para los que la tecnología sin la cual no pueden vivir en muchos casos es magia. No saben cómo funciona. Y voy a compartir una anécdota que igual os hace gracia. A mí me hace gracia, pero también me dan ganas de llorar, que es la siguiente. Yo he dado muchísimas charlas a adolescentes, a miles y miles de adolescentes, y en un momento de mi charla les pregunto que levanten la mano los que tienen móvil. Claro, todos me miran diciendo, ¿esta mujer de dónde ha salido? Evidentemente todos levantan la mano. Y entonces les digo, vale, ahora dejad la mano levantada los que sepáis programar vuestro móvil. Y el 90 y pico % bajan la mano. Pero siempre hay algunos que dejan la mano levantada. Y a mí siempre me da alegría. Y les digo, ¡ay, qué bien! Por favor, podéis compartir con nosotros qué es lo que programáis en vuestro móvil. Y siempre me dan la misma respuesta. Yo programo la alarma de mi móvil. Y se quedan tan tranquilos. O sea, tienen un ordenador que es millones de veces más potente que el ordenador que yo usaba cuando estaba haciendo mi doctorado en MIT, y no lo ven como un ordenador que pueden utilizarlo para resolver problemas, para inventar cosas, lo ven como algo para hacerse fotos, subirlas a las redes sociales, ¿no?, o programar la alarma. Entonces, no es tanto que o sea, yo creo que no es tanto, yo no me considero ludita ni me considero en contra de la tecnología, creo que es encontrar el equilibrio entre tener el conocimiento necesario, las herramientas necesarias para hacer un uso constructivo de esa tecnología. Y eso se puede hacer desde pequeñito, porque desde pequeñito a lo mejor el uso constructivo es hacer una cosa muy sencilla y cuando tienes 15 años es otra cosa, ¿no? Pero es ese acompañamiento de tener el conocimiento y la capacidad para usar la tecnología como una herramienta para tú hacer algo útil, para crear algo, para inventar algo, para resolver algún problema, no como una cosa mágica, ¿no?, que alguien ha hecho y yo soy como el chimpancé que he enseñado en el vídeo, ¿no? Yo lo único que hago es dar botones. Eso yo creo que es la visión, ¿no?, que yo tengo y ahí es donde está la dificultad, ¿no? Cómo encontramos ese equilibrio entre cómo conseguir ese uso constructivo, ¿no?, que menciono. Y no sé si cuál era la otra pregunta. No sé si había... La de Marieta, que tenía que ver con la geopolítica, que enlazaba con la anterior. Sí, entonces, bueno, a ver, desgraciadamente, bueno, por lo menos hablo en mi caso, son preguntas que están por encima de las posibilidades que tenemos, por lo menos yo, de poder contestar, ¿no? Porque estamos hablando de visiones un poco planetarias, ¿no?, y de influencia a nivel mundial. Pero bueno, también creo que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, al menos en nuestro ámbito, ¿no?, de actuación. Y ese es uno de los motivos por los que decidí embarcarme en la aventura esta de crear ELIS Alicante, ¿no?, creyendo firmemente en que todos podemos contribuir nuestro pequeño granito de arena y que es necesario que haya iniciativas como ELIS Alicante que aspiran a conseguir un uso constructivo y positivo de la inteligencia artificial y a abordar sus limitaciones y a plantear preguntas que quizás no se están planteando porque no interesa económicamente planteárselas. Sin duda. Pues gracias, mil gracias por ayudarnos a entender la inteligencia para dejar de temer a la inteligencia artificial
Sin duda, lo has dejado clarísimo. Estamos ante un reto maravilloso y retomando aquella idea que mencionabas al principio de Hawkins, que puede ser lo peor o lo mejor que le ha pasado a la humanidad, esperamos con gran esperanza que con personas como tú al frente, con esa capacidad incluso de pedir poesía a la inteligencia artificial, de combinar corazón y tecnología, de verdad esa balanza se incline hacia el lado bueno. Y ahí estaremos contigo. Mil gracias de corazón. Compartiremos contigo las conclusiones, Nuria. Muchísima suerte en tu trabajo. Gracias. Gracias por el interés y enhorabuena también por vuestro trabajo. He puesto el link de la Fundación en el chat por si a alguno le interesa conocer más sobre nuestro trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, Nuria. Adiós. Bueno, Neusa, acabo de ver una manecita. No. Eran palmas. Bueno, la verdad es que fantástica intervención. Ahora podemos abrir los micrófonos ya. Antes os hemos pedido, avisamos a los que os habéis incorporado un poquito después, que por favor mantuviésemos los micros cerrados porque en esta ocasión lo que vamos a compartir no es el vídeo, sino el audio en nuestro canal de podcast. Entonces, por eso cuando entrabais y os apagábamos los micros, ¿vale? Disculpad, pero estas cosas funcionan así. Bueno, pues con la charla de Nuria tenemos el primero de los webinars sobre el que nos queríamos basar para elaborar el documento o las de conclusiones que consideremos. Algunos de vosotros habéis compartido y aprovecho que estamos juntos para agradeceros esos contactos e ideas para seguir avanzando y nos interesaba en la siguiente sesión que organicemos hacerlo con ejemplos claros en educación, ¿no? Cómo se está trabajando en distintos niveles educativos y qué resultados se están obteniendo. Nuria lo decía, ¿no? No tenemos una trayectoria que nos permita basarnos en evidencias científicas porque va muy por delante la tecnología de aquellos procesos de innovación que puedan ser escolares, que puedan ser evaluados por las comunidades científicas, pero sí que nos gusta conocer cómo se está aplicando y cuál sería el papel de los diferentes agentes. Entonces, si conocéis alguna experiencia de este perfil que os estoy diciendo de aula, será magnífico. Y si tuviésemos alguna experiencia de cómo las familias se deben preparar también para esto nuevo que nos está llegando, pues sería maravilloso. Y cualquier otra cosa que vosotros consideréis. Y ahora ya os doy la palabra. ¿No tenemos palabras? ¿No? Nos ha dejado maravillosa intervención, de verdad. Es todo un lujo porque es a nivel mundial. Es una persona de una valía espectacular y la tenemos aquí en Alicante. Pues si no hay más comentarios, con el profundo agradecimiento, como siempre, nos vamos a despedir. Sabéis que seguimos trabajando en este tema y en todos los demás. Especialmente en estos días nos estamos ocupando de los encuentros de consejos escolares. No nos olvidamos de que somos sapiens, de que somos sociales y de que necesitamos abrazarnos. Y ya os digo que parte de esta faceta de Sapiens la vamos a desarrollar con profundidad en Santiago de Compostela. Así es que muchísimas gracias y que paséis un feliz fin de semana. Nos vemos pronto. Cuidaos. Venga, hasta luego.